Comenzamos aquí el segundo vídeo dedicado al Islam en la Edad Media, en este caso dedicado a los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, tal como aparece en esta diapositiva, ¿vale? Así que después de haber visto el origen y la expansión de la religión musulmana, pues vamos a ver estos aspectos. Muy bien, vamos allá. Mirad, en primer lugar, tenemos que tener claro que este territorio, que podemos definir perfectamente como una monarquía absoluta y teocrática, ahora veréis por qué, estaría organizada a partir de una serie de cargos como los que aquí aparecen reflejados. De hecho, el más importante sin duda alguna es el califa, que es la máxima autoridad política, militar, religiosa, que está asistido por un primer ministro, es decir, el visir, y que en el ámbito territorial, pues el cargo más importante sería el emir. ¿Por qué? Pues porque las provincias también se llaman emiratos y son estas provincias con las que se divide el territorio del imperio musulmán o del califato. Además, los emiratos se dividían en provincias más pequeñas, denominadas coras, gobernadas por un valí. No aparece aquí en esta lista, pero debéis de tomar nota, ¿vale? Además tenemos el administrador de justicia, el juez, que sería el cadí, y por último el diwan o tesorero real, algo así como el encargado de llevar las finanzas, las cuentas, la hacienda del imperio, ¿vale? Así que estos son los cargos importantes. Hay que quedarse con ellos fundamentalmente porque luego cuando se estudia al Andalus, pues la verdad es que todos estos nombres, tanto el califa, emir, etcétera, volverán a aparecer y además nos ayudará a entender el proceso y la evolución política de la presencia musulmana en la península ibérica, que sería al Andalus, ¿vale? Aunque eso ya lo veremos. Otro aspecto a destacar en este vídeo sería la economía musulmana, que podríamos centrarnos en esas tres actividades económicas. Por una parte, la agricultura. Gracias a los musulmanes se difundieron nuevos cultivos, por ejemplo, como la caña de azúcar o, por ejemplo, el arroz, que es originario de territorios de Extremo Oriente y que junto con el algodón, los cítricos, las verduras, hortalizas, pues bueno, llegaron a otras latitudes, a otros territorios, gracias precisamente a los musulmanes. Y no solamente eso, sino que perfeccionaron técnicas de aprovechamiento del agua, fundamentalmente por, como ya hemos visto en el vídeo anterior, la carestía de la misma en territorios fundamentalmente muy áridos y muy secos. Aprovechar bien los recursos hídricos se convirtió prácticamente en una obsesión, de ahí que desarrollasen actividades e instrumentos como por ejemplo el que estáis viendo en esta imagen, una imagen por cierto bastante reciente. Al fin y al cabo las acequias siguen existiendo en zonas del litoral levantino, ¿vale? Junto con pozos, aljibes o por ejemplo norias, que también podemos todavía descubrir precisamente cerca de donde nos encontramos, ¿vale? Además de esto, se favoreció la producción artesanal de determinados productos, como por ejemplo la producción textil, en este caso, por ejemplo, de sedas o tejidos de lino, también la fabricación de productos de vidrio o de madera. Además, hay que destacar que esta fabricación se realizaba en pequeños talleres de artesanos que se agrupaban en asociaciones o en gremios. Quedaos con esto porque en otros lugares también se va a producir una organización de producción artesanal muy parecida, ¿vale? Como ya estudiaremos. Por último, el comercio, sin duda alguna, una gran actividad enormemente relevante porque por su ubicación geográfica el territorio musulmán servía perfectamente de conexión entre la Europa occidental y el Extremo Oriente, favoreciendo por lo tanto los intercambios, ¿de acuerdo? Además, como aquí os señalo, pues las monedas musulmanas como el dinar, que en este caso era de oro, o el dirham, que era de plata, se encontraban en medio mundo. De ahí la importancia, como os digo, de todo este territorio en el ámbito comercial, ¿vale? Como ya veremos, por ejemplo, las famosas rutas de la seda, que la ruta de la seda, mejor dicho, que aparecerá en la Edad Media ya por los siglos XII y XIII, pues tiene mucho que ver precisamente con la importancia del comercio en el mundo musulmán. Bien, el siguiente apartado que tenemos que analizar en este rápido repaso sería la organización social o cómo funcionaba la sociedad musulmana. Que realmente, aunque aquí veis que hay muchos nombres árabes, sirios, bereberes, muladíes, mozárabes, realmente diríamos que la división es más sencilla todavía entre musulmanes y no musulmanes. Los musulmanes se dividían entre los árabes, que era el grupo privilegiado, es decir, aquellos cuyo origen es la península arábiga,
poseían evidentemente las mayores riquezas, eran grandes propietarios, diríamos que era la élite del mundo musulmán. Los sirios, que aquí aparece, por ejemplo, pues tiene que ver, por ejemplo, con la familia Omeya. Os recuerdo que su capital la establecieron en Damasco, que sería un territorio que hoy en día lo asociaremos, por ejemplo, a Siria, ¿vale? Y luego tendríamos los muladíes, que eran habitantes de las tierras conquistadas convertidos al Islam, que en su mayoría constituían eso que llamamos el pueblo llano. ¿Vale? Es decir, esta sería la división dentro de los musulmanes. Y luego están los no musulmanes, o también llamados los dimníes o protegidos, como por ejemplo los cristianos y los judíos, que a cambio de seguir manteniendo su religión, su fe, pues bueno, tenían que pagar ciertos impuestos. Por cierto, se valoraba mucho la religión musulmana valoraba mucho a los musulmanes, a los judíos y a los cristianos, precisamente porque procedían de religiones de libro sagrado, ¿vale? Como ya os he comentado, la Torá, por ejemplo, en el caso judío, o la Biblia, ¿vale? Luego, si os fijáis en la parte final, la parte baja de esta pirámide, tenemos a los esclavos, no confundir con los eslavos. También existía la esclavitud en el mundo musulmán. De hecho, tenían un papel importante en determinadas actividades económicas, ¿vale? Un punto necesario, por lo menos para nombrarlo, tiene que ver el papel de la mujer en el mundo musulmán. Y esta diapositiva pues, es muy llamativa porque al fin y al cabo también nos ayuda a entender y a conocer las prendas tradicionales de la mujer musulmana referida a tener cubierta una parte del cuerpo, en este caso la cabeza, el peinado, ¿de acuerdo? Y en función del tipo de pañuelo, de prenda que se utiliza, pues el hijab, el burka, que supongo que también lo habréis oír últimamente, el niqab, el shaila o el shadol, pues bueno, podemos identificar diferentes grados, diríamos, de uso cultural, en este caso de esta prenda, ¿de acuerdo? De todas maneras, la mujer en el mundo musulmán, en el ámbito de la familia, está sometida a la autoridad del varón, primero su padre y después su marido. Las mujeres vivían fundamentalmente recluidas en la casa y realmente, aunque estaba permitido el divorcio, que podía ser solicitado por la mujer en caso de abandono o de malos tratos, realmente no era más bien la excepción que la regla. En todo caso, lo he querido señalar porque al fin y al cabo hay determinados aspectos de esta situación que hoy en día todavía están vigentes en algunos lugares, no en todos los países musulmanes, porque ya aclararemos la diferencia que hay entre un país musulmán y un país islamista o fundamentalista, no es lo mismo. ¿De acuerdo? Pero he querido señalarlo porque me parecía relevante e interesante. Por último, la civilización musulmana, desde el punto de vista cultural, ofrece grandes aportaciones a la historia de la humanidad, tanto en inventos técnicos, en el ámbito de las matemáticas, la astronomía, la medicina y el arte, que es el último capítulo que vamos a ver en este vídeo, ¿de acuerdo? Un ejemplo sería las matemáticas, una ciencia clave en el desarrollo de otras como la astronomía, y dentro de las matemáticas, pues por ejemplo la aritmética, la geometría, el álgebra fueron variantes de las matemáticas enormemente desarrolladas por los musulmanes. Y un ejemplo muy significativo, por ejemplo, será la introducción del cero por Mohammed Ben Hamad en el año 976, y de hecho, tal como señalo aquí, fue una auténtica revolución de las matemáticas que en los países occidentales, en la Europa occidental, pues bueno, todavía tardó en introducirse, ¿de acuerdo? Así que en este sentido diríamos que la cultura y la ciencia adquirieron un gran impulso gracias precisamente al mundo musulmán. Por último, señalar aspectos artísticos vinculados en este caso a la única rama del arte que va a tener un gran impulso desarrollado en el mundo musulmán, que va a ser la arquitectura. Y esto es por una razón, pues porque realmente en el arte islámico no vamos a encontrar imágenes. Ya os señalaba que las imágenes, por ejemplo, de Mahoma y de Alá estaban completamente prohibidos. Por lo tanto, va a ser un arte en el que las imágenes desaparecen. De ahí que la escultura y la pintura carezcan de sentido y tenga un mayor desarrollo la arquitectura. Aquí en este esquema tenéis lo esencial de lo que significa el desarrollo de la arquitectura islámica, una arquitectura de gran decoración, especialmente decoración interior, con determinadas características como ahora vais a ver, o diferentes tipos, mejor dicho, caligráfica, vegetal, geométrica. Utilizaban eso que llamamos materiales pobres, ¿de acuerdo? Como el yeso y el ladrillo no vamos a encontrar, nos va a costar mucho encontrar, por ejemplo, mármol. Va a utilizarse el arco como elemento sustentante de muy diferentes tipos, como ahora vais a ver, las columnas determinadamente
ciertamente esbeltas, finas. Esto lo veremos, por ejemplo, más adelante, pero lo podemos observar, por ejemplo, en la Alhambra de Granada, la cubierta a dos aguas y el uso de bóvedas y de cúpulas, como ahora podemos observar, ¿de acuerdo? La decoración, como os decía, una decoración de diferentes tipos, en donde destaca, por ejemplo, pues la decoración caligráfica, en donde aparecen versículos del Corán, o la decoración geométrica normalmente desarrollada, como por ejemplo en este tipo, en donde se mezclan elementos, diríamos, de decoración vegetal con formas geométricas. Es lo que se denomina, pues, una taurique, ¿vale? Más ejemplos de elementos arquitectónicos musulmanes, pues por ejemplo los arcos, como hemos señalado, multitud de ellos en la mezquita de Córdoba. Podemos ver ejemplos, el arco polilobulado o el arco de herradura, muy típico también en Al-Ándalus. Por último, el edificio religioso, la mezquita, lo veremos en clase. Aquí tenéis sus diferentes partes, minarete, el mirab, la kibla, el aram, el shan. Esto en nuestra aplicación en Quizlet, la aplicación Quizlet, tenéis las definiciones de cada una de las partes de la mezquita o del templo religioso por excelencia. De hecho, significa lugar para arrodillarse, es lo que significa la mezquita. ¿De acuerdo? Y aquí, otra vez más, una serie de elementos que forman parte de la mezquita, como por ejemplo los que podemos encontrar en una de las más famosas, que es la mezquita de Córdoba. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí este segundo vídeo dedicado al mundo musulmán.